En las montañas de Galaad, en una época donde la fe se veía opacada por la sombra de la apostasía, surge una figura de valentía y devoción. Elías el Tisbita, un hombre no de alta cuna ni renombre en las ciudades, pero con una misión divina que cambiaría el curso de la historia de Israel. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para descubrir la vida y las hazañas de Elías, un profeta que, armado con la palabra de Dios y una fe inquebrantable, se enfrentó a la idolatría y llevó a cabo una obra de reforma sin precedentes. Este no es solo un relato de eventos antiguos, es una historia de fe, coraje y la lucha eterna entre el bien y el mal. Prepárate para una aventura que trasciende el tiempo y nos enseña lecciones valiosas para la vida moderna. En una era donde el poder y la política a menudo eclipsaban la espiritualidad, Elías emergió como un faro de luz divina. Su historia no solo habla de conflictos y desafíos, sino también de la incansable búsqueda de la verdad y la justicia en un mundo lleno de incertidumbre. Acompáñanos en este recorrido histórico y espiritual mientras exploramos cómo un solo hombre, guiado por su fe inquebrantable, se enfrentó al poder terrenal y cambió el destino de una nación. ¿Estás listo para descubrir los misterios de Elías el Tisbita? Entonces, que comience nuestro viaje. En el corazón de las montañas de Galaad, lejos del bullicio de las ciudades y los centros de poder, vivía Elías. Este hombre, aunque apartado de la prominencia social, estaba destinado a ser un pilar fundamental en la historia de Israel. Elías no solo era un hombre de oración, era un guerrero espiritual en una misión divina. Su vida, dedicada a la reforma y a la verdad, lo llevó a enfrentarse a la creciente ola de apostasía que amenazaba la esencia misma de su pueblo. A medida que Israel se sumergía más profundamente en la idolatría, el alma de Elías se llenaba de angustia. La incredulidad y la desviación de su pueblo de las enseñanzas divinas lo impulsaban a actuar, llevándolo a un camino de confrontación y desafío. El corazón de Elías estaba cargado de un fervor que no conocía límites. Consciente del declive espiritual de su pueblo, rogaba a Dios por una intervención divina, por un cambio que detuviera la caída hacia la idolatría. Recordando los milagros y la guía de Dios a lo largo de la historia de Israel, Elías se encontraba perplejo y dolorido por la indiferencia y el olvido de su pueblo hacia su propio Creador. Su oración era un llamado desesperado por un despertar espiritual. La respuesta a sus oraciones vino en forma de una misión divina. Elías fue elegido por Dios para ser su voz, un mensajero de advertencia y esperanza. Con una confianza implícita en Dios, se preparó para enfrentar incluso al rey Acab. El viaje a Samaria no fue fácil. Elías pasó por paisajes de belleza inalterada, un mundo que parecía ajeno a la sequía espiritual que estaba por venir. Pero su fe no flaqueaba. Él sabía que tenía una comisión divina que cumplir. La confrontación con Acab fue monumental. Elías, sin temor y con la autoridad del Dios viviente, pronunció una profecía que cambiaría el destino de Israel. No habría lluvia ni rocío hasta que él lo ordenara. Esta audaz declaración fue un claro desafío al culto idólatra y una prueba del poder supremo de Dios. Tras la declaración audaz de Elías, los cielos se cerraron. No cayó rocío ni lluvia sobre la tierra, cumpliendo así la palabra del profeta. Este evento marcó el comienzo de un periodo de prueba y reflexión para Israel. La sequía no solo afectó la tierra, sino también el espíritu del pueblo. Los campos antes verdes se marchitaron, los arroyos se secaron y la desesperación comenzó a asentarse en los corazones de la gente. En medio de esta crisis, los sacerdotes de Baal intentaron en vano desafiar la profecía de Elías. Realizaron rituales y ofrecieron oraciones a sus dioses, pero el cielo permanecía implacablemente claro. Este fue un momento crucial para Israel. La prolongada ausencia de lluvia comenzó a sembrar dudas en las mentes de muchos. ¿Era realmente Baal quien controlaba los elementos o había una verdad más profunda que habían ignorado?
Mientras tanto, Elías, obedeciendo la instrucción divina, se escondió cerca del arroyo de Cherith. Aquí, aislado y protegido, fue sustentado milagrosamente, demostrando la fidelidad y el cuidado continuo de Dios. A medida que pasaban los meses, la situación en Israel se volvía cada vez más desesperada. El hambre y la sed comenzaron a hacer estragos, y el sufrimiento era palpable en cada rincón del reino. En su escondite, Elías no solo esperaba, reflexionaba sobre el destino de su pueblo y la necesidad de un cambio radical. Sabía que su misión estaba lejos de terminar. Mientras tanto, en Israel, la crisis había llegado a un punto crítico. El hambre y la sequía continuaban, y el pueblo, cada vez más desesperado, comenzaba a cuestionar sus creencias y la autoridad de sus líderes religiosos. En el palacio, Jezabel y Acab, enfrentados a una crisis sin precedentes, dirigieron su ira y frustración hacia Elías, culpándolo por la calamidad que azotaba su reino. Sin embargo, no todos en el reino se habían apartado de Dios. Abdías, un alto oficial de Acab, arriesgaba su vida al esconder y alimentar a 100 profetas de Jehová, preservando así un remanente fiel. Llegó el momento en que Dios instruyó a Elías para que saliera de su escondite y se enfrentara una vez más a Acab. Era tiempo de una confrontación decisiva, una que determinaría el futuro de Israel. El regreso de Elías a Samaria estuvo cargado de anticipación y peligro. Sabía que enfrentaría la ira de un rey y una reina que lo consideraban el causante de sus desgracias. La reunión entre Elías y Acab fue tensa y cargada de acusaciones. Acab, consumido por la ira y la desesperación, enfrentó a Elías, pero el profeta no se amedrentó. Elías propuso un desafío audaz, un duelo en el monte Carmelo entre él y los sacerdotes de Baal. Sería una prueba definitiva del verdadero poder divino. La noticia del desafío se extendió rápidamente y una gran multitud se congregó en el monte Carmelo. Era un momento de expectativa y ansiedad, con el destino de una nación pendiendo de un hilo. En el duelo, los sacerdotes de Baal clamaron en vano a su Dios, mientras Elías, con calma y confianza, invocó al Dios de Israel. La respuesta fue inmediata y espectacular. Fuego divino descendió del cielo, consumiendo el sacrificio de Elías y demostrando de manera inequívoca el poder supremo de Jehová. El milagro en el monte Carmelo marcó un punto de inflexión. El pueblo de Israel, testigo del poder de Dios, no pudo hacer otra cosa que reconocer su supremacía y rechazar el culto idólatra a Baal. Elías, habiendo cumplido su misión divina, reflexionaba sobre su viaje. A través de su fe y coraje, había traído un cambio significativo a su pueblo, reafirmando la fe en el Dios verdadero. El legado de Elías perdura hasta hoy. Su historia no es solo un relato de antigüedad, sino un recordatorio perpetuo de la importancia de la fe, el coraje y la firmeza en la verdad. Así concluye nuestro viaje a través de la vida de Elías. Su historia nos enseña sobre el poder de la fe y la importancia de permanecer fieles a nuestras creencias, incluso frente a desafíos insuperables. Que su ejemplo nos inspire a vivir con valentía y convicción en nuestra propia búsqueda de la verdad.